Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Proponiendo, nuestro programa número 51. Aquí estamos con toda una serie de temas importantes para conversar y discutir. Y como siempre, acompañado de don César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Guido, bien, Guido. Empecemos con temas petroleros combinados con coca. Nueva Alda, modalidad, nueva modalidad. nueva modalidad. No, sí, importante tocar el tema Petroperú porque he escuchado a la nueva ministra de Economía e inclusive me parece que también el primer ministro que declararon que no van a dar ni un sol más en lo que va de este año a Petroperú, a pesar de que Petroperú tiene, creo yo, un déficit de caja de más o menos 350, unas pérdidas de 350 millones más o menos. Y entonces la pregunta que yo quería hacerte era, oye, ¿y qué hacemos finalmente con Petroperú? Porque he escuchado además que iban a nombrar un nuevo directorio, a los que pusieron hace unos días transitoriamente, creo que no van a permanecer porque han anunciado que cambian a todas las personas que están formando parte de ese directorio. La Junta de Accionistas de Petroperú va a tomar decisión y va a, evidentemente, a buscar un equipo técnico que asuma y que resuelva, se supone, los problemas de Petroperú. Ahora, nosotros hemos estado dándole una vueltita y mirando qué puede ser lo que se termine proponiendo. La ministra de Economía evidentemente tiene la palabra y se puede hacer algo con Petroperú diferente, por ejemplo, vender activos, se decía, pues no, la venta del edificio que está medio vacía, medio llena. Bueno, pero eso no crean ustedes que puede generar los recursos suficientes para cerrar la brecha que tiene negativa en contra Petroperú. Y una vez que vendas el edificio, no se olviden ustedes que el edificio se vende por una vez, pero acá hay un flujo de pérdida acumulado. Y entonces rápidamente esos recursos van a desaparecer o se van a cubrir unos meses y nada más, y así algunos activos más. No se olviden ustedes que hay una gran diferencia entre lo que es stock y flujo. Yo puedo cubrir con un stock de valor un flujo negativo, pero ese flujo negativo se termina comiendo, ¿no es cierto?, el stock que yo tenía de valor, porque vendí, por lo que fuere. Entonces, tenemos un problema con Petroperú y ahora tenemos a ciertas autoridades importantes del nuevo gobierno diciendo que no van a poner un sol. Y entonces, César, te pregunto, ¿qué hacemos con Petroperú, hermano? Ante eso, Guido, hay que comentar la fe de que ha habido de una intervención, una embarcación brasileña en el río Sotimões, que es el Amazonas, el río brasileño, en cosa que tuvo media tonelada de droga, cocaína, y que transportaba petróleo crudo, inclusive peor de 95. O sea, estamos, Es importante deslindar de eso, claro, porque porque puede lo que, empezar a hablar que los petróleos están metidos en todo. Y eso hay que deslindarlo. claro que sí, o sea, lo que estás señalando tú es muy importante. En un buque brasilero, entiendo, que transportaba petróleo peruano recogido del Napo, de esa zona, entiendo, se encontró media tonelada de droga, de cocaína, ¿no? Y entonces ahora la pregunta es, ¿y de quién era esa cocaína? Claro, o sea, mira, a ver, primero el crudo que se produce, no tengo el chico porque es una empresa, se llama Petrotal. Petrolita peruana, pues empresa domiciliada en Texas, Ya. que es un gran productor para magnitudes actuales. El Perú ¿Cuánto produce produce más o menos? la mitad de lo que produce el Perú. Perú Caramba. produce 40.000, 20.000 entradas y 20.000 ahí, el otro 95. Eso es importante. Pero bueno, ese crudo que no se puede procesar en Perú, porque es un crudo ligero, se vende a la costa del Golfo de México.
Y la ruta, ya que el oleoducto tiene problemas de continuidad, la ruta es fluvial. Ya, Va al río Amazonas y luego subimos ese Brasil, y luego el río Negro, desde Guaraguay al Atlántico y el Cote del Golfo de México, en la ya, zona sur de Estados Unidos, Texas, Luisiana. Esa es la ruta. Esta intervención puede servir para hablar mal de Perú. Yo creo que es importante que se deslinde. El transportista tendrá que asumir la responsabilidad, porque el dueño del petróleo, yo me imagino que también tiene esta actividad, no la necesitaría. Pero yo considero que es sumamente importante deslindar, porque sí, la ruta del Amazonas es una ruta de narcotráfico, pero la zona del Napo, que se afronta al Amazonas, está en la zona productora de cocaína en el Perú. No ya. es para de cocaína. La ruta de salida es justamente la zona fluvial que llega a Tabatinga y se va a Brasil. Por eso es importante. Claro que sí, muy La producción importante. de petróleo de Perú hoy día depende de cero. Mira, ve. Ahora, igual esto, que es muy importante, como tú muy bien dices, deslindar y que de alguna manera haya un responsable y que haya, ¿no?, una posición muy clara de parte de las autoridades peruanas para decir esa media tonelada de cocaína, ¿no?, es de fulano de tal, aquí están capturados, enjuiciados, etcétera. Eso sería fundamental. Pero Y no se puede dejar de lado. La noticia que hago que intervinieron una barcaza que llevaba crudo peruano, se colgó media tonelada de cocaína. Sí ha quedado. Yo creo que es importante que se deslinde. Pues claro, se va a enseñar toda la relación petrolera peruana que se escasa, pero la poca producción que hay sí representa la mitad de la producción del Estado peruano. claro. Ahora, Ahora y- vamos a ir a Petro Perú, ¿no? Ahora sí vamos a ir. ¿qué tenemos? ¿Qué haremos con Petroperú? Hay gente que, autoridades, ¿no? Ya lo mencioné, que dicen ni un sol más a Petroperú. Y la pregunta es, bueno, ¿y entonces qué? ¿La podemos vender? Hay gente que No, dice, vendámosla. ya ¿Tú qué vamos hacemos? por ¿Se partes. puede Yo, vender Petroperú? no, mira, No por un tema ideológico, sino por un tema financiero. un tema económico. Mira, en octubre 22, Burneo le dio un apoyo de $1.000 millones de aumento de capital y obligó que contratara una empresa que hiciera un diagnóstico financiero. Se contrató una empresa que es un consorcio, Alto Delito Columbus. En julio 23, Alto Delito Columbus dio su informe, que está en la página web de Petroperú. ¿Qué dijo? Mira un horizonte del 2032. ¿Por qué 2032? Porque se vencen de $3.000 millones de bonos. Con ese horizonte, el valor de la empresa, con el supuesto que tenemos, del margen que produce, el valor de la empresa, el valor actual, es menos $1.500 millones. ¿Cuánto? Menos 2.500. Negativo. Negativo, menos 2.500. Ya. Vende eso, pues. A ver, vende. A ver, ¿a quién se lo vende? La barra brava que dice vendamos. A ver, ¿quién te compra eso? ¿Quién te Y compra algo vende. que vale menos 2.000? Claro, No, no, no va a ser no, fácil, ¿eh? claro, por ahí no va. Ahora, tú decías, otro tema, porque vamos a entrar al detalle. Venta de activos. Ya, el edificio principal. Incluido el edificio principal de sus 10.000 metros cuadrados, toda la manzana, Exacto. de los cuales 6.800 metros cuadrados sin construir, está incluido en la valorización. Eso, más un conjunto de propiedades que tiene Petroperú, han sido valorizadas en $200 millones. 200. O sea, 200. ni cubren la pérdida de este año. Y la deuda, la pérdida de este año, lo que va a 355, bien Exacto. dijiste tú, alrededor de 350 millones más millones de pesos. Pero la deuda, Dios, son 7.900 Millones de dólares. dólares. 7.900 millones de 200. dólares. El flujo de pago, interés de bonos, interés de capital, tu crédito sindicado, cuando se van,
anual es 340. O sea, los 100 acá tienen para pagar un flujo anual del servicio de deuda. O sea, Entonces, ¿de qué estamos hablando? el servicio de la deuda anual es 40, 340. ¿No? entre bonitas, intereses, solo intereses. Solo Y intereses, ¿ya? solo intereses. Y en caso, los bonitas son 3.000 millones, ¿ah? Y un crédito sindicado, que actualmente su valor es más o menos 850 de deuda, millones de dólares, que se paga 170 al año por intereses más capital. Pregunto, ¿esos intereses están altos o están bajos? Renegocio deuda y me van a poner nuevos intereses, por supuesto. A ver, la primera colocación, que fueron 2.000 millones en bonos, 2017, Petroperú tenía grado de inversión, casi la misma grado de inversión con el Estado peruano. Intereses, los primeros 1.000, con vencimiento 2032, 4.75%. Una tasa recontra baja. El siguiente 1.000, vencimiento 2047, 5.6%. Ya. Esa emisión de 2047 se reabrió en el 2021, en febrero. En la reapertura, con la misma tasa de interés, se colocó 1.000 más, Wow. a 5.6%. Entonces, reprogramar bonos implica tener tasas mejores. Sí, claro, si no, En el Estado peruano, con bonos globales, están en 5.5, 5.6. ¿Qué mejor? Ahí no hay tampoco de dónde. Entonces habla mucha tontería, pero hay alguna cosa más grave. Primero, Petroperú, su combustible, llámese gasolina y diésel, no cumple la especificación de partes por millón de azufre. ya. Ahora se hizo para 50 partes por millón. Hay un mandato legal que venció este año para que fuera 10 partes por millón. Pero por Petroperú se postergó al 2027. ¿Cuánto le cuesta a Petroperú hacer eso? 200 millones de dólares, que no tiene. ¿Va a llegar al 2027? Creo que no. Y adicionalmente, O sea, no va a cumplir con la ley del Estado peruano. claro, y adicionalmente, la primera serie de bonos de 1.000 millones a 4,75% de interés anual se vence en 2032. Tendría que ir provisionando para pagar. Pero no alcanza para el servicio, no tiene provisión y encima no tiene plata para cumplir la especificación. Esa es la realidad. Pregunta. Tú me dices que la deuda es 7.500 millones más o menos. 1900. Perdón, 7.900. ¿Y no habrá alguien que nos quiera dar 7.000, 6.000 por Talara? Que es lo único rentable que tiene Petroperú. Mira, Talara costó 6.500. Exacto. Supuestamente 500 hubo interés, 6.000. Yo no creo que tengan 4.000 por Talara. ¿Así, tan claro? ¿Por qué? Es moderna, pero muy pequeña. Ya. 95.000 barriles diarios de producción en su capacidad máxima. Las refinerías hoy día son de 200.000 para arriba. Entonces, si hubiese sido moderna y muy pequeña, ¿para qué servía? Para el mercado peruano. Pues serviría. Y más, no lo cubriría. Para redondear, si menos que si un de 100. El mercado peruano es cerca de 300.000 barriles por día. Pues es un tercio del mercado. Entonces, ¿qué te pueden dar? Pues 4.000 es mucho. Bien. Pero hay algo más grave. Talara funcionó últimamente, ¿ya? Y el margen que deja es 10 dólares por barril. Y se prevé que trabaje en forma permanente, 85% de capacidad. ¿Y por qué 85% paradas en el camino? Con ese volumen que es producción de propio Petroperú, ¿cuánto deja al año?
322 millones de dólares. Eso es lo que deja. Y es que hemos dicho que el servicio de deuda es 340. 321 no alcanza para 340. Y la otra pregunta es, los otros administrativos, si de venta, ¿cuánto es? 300. Entonces, 321 no alcanza para 340 y tampoco alcanza para lo que faltaría para los 600 gastos administrativos y de venta. O Esa sea, es la realidad. el colofón de todo lo que has explicado clarísimo es que nos va a comer el tigre. Claro. Entonces, ¿cómo? Cuando la ministra Midallo dice ni un sol más, me sorprende, porque ella estaba en la Junta de Accionistas en la época de José Sarabia. Estos números que te digo no son muy complicados de hacer, están en el estado financiero. Entonces, yo digo, en diciembre, ahorita, en un mes, se vencen 170 millones de dólares entre bonistas y que los indicaban. Lo dejó caer. No, pues, Si lo dejó caer, ¿qué pasa? Se vieron 3.000 millones de dólares de bonistas y 800 créditos sindicados. claro, Aquí te viene, no apetito Perú, el Estado peruano que es el propietario. claro. Entonces están hablando de días. Y el premier, que es abogado, me imagino negado para la matemática, sale enfático, así, no $1 más. No, yo creo que no entienden a todo ese problema. Qué increíble. Y los pocos eso lo va a llevar, te encuentro. Primera conclusión que saco de todo esto. A fin de año vamos a tener que poner 170 millones de todas maneras. Como fue el año pasado también. Claro. Así fue el año pasado. Y después pasarnos todo un año viendo cómo podríamos vender Talara por más de 4.000. A ver si podemos cubrir un poco el hueco. Lo que he venido diciendo, Guido, es el Estado va a tener que asumir gran parte de la deuda Sí, claro. hasta que los flujos sean positivos. Y ver si mejorando los flujos puede subir un poco el valor de Talara y venderla en ese momento, cuando esté un poco más atractiva para los compradores. Vendería Talara y los almacenamientos, Claro. que tiene ubicación a nivel nacional. Eso es atractivo. Vendería la empresa, en otras palabras, para Claro. poder recuperar todo lo que fue. Lo máximo posible, ¿no? En realidad lo máximo posible. ¿Cuánto puesto ahorita el Estado peruano? 5.100 millones de dólares. No puede. ¿De dónde? Pues No hay forma. están hablando de días las autoridades. Bueno, ok. Hasta aquí esta primera parte. Regresamos. Digo, Sí. es importante hacer un balance de Figuretti y Gedi. Yo suscribo de Figuretti. Ok. Porque estén todas, pues, ¿no? Pero al final creo que estén en nada también. Esa es mi visión. Entonces estén todas en la foto, en la cámara, pero en la gestión no veo nada todavía. ¿Qué balance haces tú para empezar a conversar ese tema? Bueno, a ver. Sí es verdad que está en todas. O sea, no voy a discutir contigo eso porque es una cosa evidente. Y yo creo que está en todas porque no tiene mucho más que estar. O sea, ¿qué más puede hacer más allá de no estar en todas y tratar de trasladar eso a una actitud positiva en la percepción de, digamos, los ciudadanos del Perú? Por lo menos sienten que hay un presidente que está en todas, como tú muy bien has dicho. En comparación con la señora que estaba en nada, ¿no? Esto es, Nunca estaba tampoco. nunca estaba, y entonces este señor por lo menos está, ¿no? Por decir algo. En sus declaraciones recientes ha reafirmado que va a ser una especie de shock antidelincuencia, todavía está dando algunas, ¿no?, medidas pequeñas, no encuentro un programa completo, pero bueno, hay que darle un poquito más de tiempo, dicen los que sienten que por ahí va la cosa. Sin embargo, creo yo que también ha planteado un shock antirregulatorio que viene de ministros de economía anteriores que no llegaron a hacerlos, estos shocks antirregulatorios, antiburocracia, digamos. Hay que destrabar proyectos, ha dicho. Yo no creo que tenga el tiempo
para destrabar proyectos, porque son proyectos muy complicados que están muy enrevesados. Si él lograse, por ejemplo, destrabar, aunque sea una de las irrigaciones tipo Chinecas, Chavimoche, Comajes, Iguas, yo creo que estaría cometiendo el gol de Ronaldinho de arco a arco, digamos, ¿no? Pero no creo que tenga esa posibilidad. Así haga el esfuerzo mayoritario de lograrlo. Entonces, creo que su anuncio de que la economía va a crecer 3.5 al año este año, me parece que está en lo razonable, y que el déficit va a ser 2.2 también está en lo razonable. Ahora, él ha tratado de reunirse con el presidente del Banco Central para ver de hacer también el figurete ahí. Ahora, sin embargo, la situación del Banco Central a mí me sorprende, porque se sigue cayendo el tipo de cambio y nosotros teníamos un sistema cambiario de flotación sucia justamente para evitar que esto ocurriese y dañase tanto a la industria nacional con importaciones subsidiadas por un tipo de cambio tan bajo, ¿no? O sea, ahí no sé qué le habrá dicho el señor Gerí, no sé si está entrenado lo suficiente para decirle al señor Velarde que tiene que hacer su chamba, no solamente luchando contra la inflación que ya no hay, sino también generando empleo con valor agregado, y eso se está perdiendo producto de esta caída del tipo de cambio, ¿no? Pero bueno, ¿qué otra cosa puedo comentar del señor Gerí? Bueno, ha ido a CADE, ¿no? He sido la única autoridad que ha ido a CADE, entiendo, y hizo una cosa distinta. En lugar de ir a CADE a la clausura, que es lo que se estilaba antes, ha ido a la inauguración, lo cual creo que es una buena jugada políticamente hablando, porque le has puesto ¿no? La agenda, se la puso a CADE él, y muchos de los otros invitados han creado un clima diferente, ¿no? Esta señora española que han invitado, congresista española, Álvarez de Toledo, les dijo a los empresarios peruanos que tendrían que comprarse el tema de la lucha anticorrupción, por ejemplo. Y yo no sé si los empresarios peruanos están en capacidad y en obligación de comprarse ese pleito. Ese pleito se lo tiene que comprar el Ministerio del Interior, ¿no? Y la policía, y el Poder Judicial, y la Fiscalía. Los empresarios que hagan dinero y paguen impuestos. Eso me parece muy importante, ¿no? Que hagan empresa, que den empleo, que generen divisas, que tributen, pero pedirles a los empresarios que también se compren ese pleito y después pedirles que se compren otros pleitos, creo que nos estamos equivocando de los roles de cada quien y cada cual en una sociedad como la nuestra, ¿no? Pero sí, creo yo que CADE no resultó ser el sitio adecuado para lo que normalmente suele ser el año de elecciones, ¿no? Ahí no ha habido mucho, y veo que digamos, la visita del señor Gerí se va a diluir, ¿no? O sea, no nos ha dicho mucho, y como tú malévolamente has dicho, todavía hay mucha fuego artificial, y los fuegos artificiales, ¡puf!, ¿no? Se ilumina, generan lindo atractivo, pero acaban muy rápido, ¿no? Y dentro de 2 meses o un mes y medio, la factura ya va a comenzar a cobrarse al presidente, ¿no? El tema, digo, el principal tema que ha querido abordar es el tema de seguridad. Yo creo que no tiene la mínima idea ni en el entorno qué hacer. Ha salido a las calles, ha salido en las rondas nocturnas y sigue matando gente. Yo creo que una estrategia de eso, no he escuchado a nadie que diga algo razonable. Pura cosa suelta, pura cosa de sentido común. Claro, y no es que lo quiera disculpar, porque desde mi modesto punto de vista, para enfrentar la delincuencia que tenemos hoy día en el Perú, se requiere mucha inteligencia, ¿no? Trabajo de inteligencia. Identificar dónde están los cabecillas y los grupos claves que manejan todo esto. Pero eso requiere tiempo. Si hay algo que requiere tiempo, es el trabajo de inteligencia. Pasó con el
tema de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso. O sea, es un trabajo de día a día, silencioso, ir, ¿no? En el caso de Sendero, por ejemplo, y del GEIN, lo que más hicieron fue seguir a las visitas de los que ya habían sido capturados en las cárceles, ¿no? Y en la salida iba alguien a buscar y a seguir para ver después en la calle con quién se juntaban, a quién visitaban, a dónde se dirigían, cuál era su actividad principal. Y así se fue construyendo una red de información para saber quiénes, cómo y cuándo se trabajaba Sendero Luminoso en la calle. Pero la información era de la gente que salía de las visitas en las cárceles de los pabellones de los llamados terrucos, ¿no? Así se les decía en la cárcel. Y entonces, acá esa labor es una labor que demora. Entonces, no sé si le va a dar el tiempo al gobierno actual, al ministro de Interior, que tiene experiencia en el manejo de inteligencia, que trabajó en la captura de Guzmán, que ahora pueda construir rápidamente un servicio tan golpeado y tan maltratado que es el área de inteligencia de la Policía Nacional. Ahí yo creo que está el gran desafío, ¿no? Digo, pero a ver, el titular de la policía, el comandante general, Arriola. llegó un tipo de cargo, ¿no? Y yo recuerdo de que unos organizados que habían creado una división de extorsión. Exacto. Llegó un tipo de cargo. ¿Quién nos han propuesto? Estado de emergencia. En estado de emergencia matan a la gente. Por eso te digo, creo que no tienen la más mínima idea esta gente que está en el interior y en la policía de qué hacer. Ya tienen tiempo, lo que apareció ayer. Bueno, sí, definitivamente. Yo creo que ante la necesidad política de hacer de crear la sensación, ¿no es cierto?, de que algo se está haciendo, es que han hecho esto del estado de emergencia, ¿no? Cuando todos sabemos que los estados de emergencia no han funcionado y no funcionan normalmente porque finalmente no tienes la herramienta clave. Claro, el estado de emergencia te puede servir cuando ya tienes la información y sabes dónde están escondidos, dónde están agrupados, para no tener que pedirle a un juez que te autorice capturarlos. Ahí sí tiene sentido el estado de emergencia, pero previa a haber acumulado mucha investigación de inteligencia y mucha detección de dónde están los principales focos, las principales cabecillas, quiénes son los cabecillas también, es fundamental para saber todo eso. Y entonces acá se ha puesto el estado de emergencia, yo creo, más que nada por una necesidad de hacer el show de que estamos haciendo algo, ¿no? Tengo la sensación esa, que es la premura de actuar en 7 meses, ¿no? Que es el tiempo que les queda. Mira, ahora el tema es, creo que es más complicado el terrorismo, Guido. Sí. El terrorismo tiene una cosa centralizada. Sendero Luminoso, su aparato político, su ideología. Pero acá estamos hablando de crimen organizado, con bandas albanesas, brasileñas, colombianas, mexicanas, venezolanas y peruanas, que no necesariamente interactúan entre sí, como tiene su parcela, es mucho más difícil. Donde además, idea. Permíteme agregarle a lo que acabas de decir, que hay además conflicto entre ellos, ¿sabes? Y están peleando territorios y muchos de los muertitos que aparecen, que la gente cree que, ¿no? Muchas personas dicen, ay, pobrecito, mataron a un señor más en tal sitio, en tal otro. Muchos de esos muertos son producto de la guerra de bandas, de estas que tú has señalado, por controles territoriales, ¿no? Eso incluido. Y a eso suma elegido un tema que es de 2006, ¿ah? La disputa de cerca de 100 sindicatos de construcción civil, que se han convertido también en grupos organizados criminales, es decir, que no tienen nada. Y ya han pasado 19 años y nadie controla eso. Mucho de lo que pasa en el Caribe tiene que ver con construcción civil. Eso suma todo lo que hemos dicho. Mi hipótesis, mi impresión es que lo que hay es cero ausencia de diagnóstico. O cero diagnóstico, en otra palabra. O por lo menos muy poco conocimiento
de una estrategia, una construcción de una estrategia que funcione. Ahora, yo lo único que me atrevería a decir es que como inteligencia va a demorar, ojalá que el gobierno que llegue la asuma y la tome y le dé continuidad. Sería porque un borrón y cuenta nueva a partir del próximo 28 de julio agravaría inclusive mucho más esta situación delincuencial. Por eso, y para terminar, lo que dijo el cagador egregio del Señor de los Milagros, Eugenio, está haciendo mucha prensa con el tema de seguridad, va a ser contraproducente, porque él hace mucha aparición en la cárcel, en estado de emergencia, en el poder policial, pero el tema va a seguir por falta de diagnóstico. Así es. El tema va a ser, se fue un montón, pero no hace nada. Eso va a ser el correlato de todo esto. Dios santo. Mediático. Bueno, ojalá que te equivoques, aunque estoy de acuerdo contigo. Un corte y regresamos. Amigos, ¿recuerdan ustedes que no hace muchos meses teníamos un problema con la pota y vimos que hubo que ponerle una veda importante porque estaba a unos precios exorbitantes y la pota se ha convertido en proteína básica en la mesa popular? Se está haciendo caucao de pota, se está haciendo ceviche de pota, es decir, una serie de platillos típicos nacionales ahora han incorporado la pota. Y estuvimos con esa tremenda problemática. Afortunadamente, y esto hay que aplaudirlo, hoy en día tenemos sobreabundancia de pota. Qué maravilla para las amas de casa de las clases populares. Pero ¿qué está pasando? Está pasando que la pota, que está fundamentalmente en la zona de pesca norte y centro, ha desplazado a la anchoveta, porque el elemento principal de alimento de la pota es la anchoveta. Entonces la anchoveta se ha corrido al sur. Y eso preocupa, molesta e inquieta a los pesqueros de anchoveta, que están preocupados y comienzan nuevamente a decir algo que decían hace unos años atrás, de que estamos favoreciendo a Chile, porque ahora Chile puede aprovechar porque la anchoveta se ha corrido hacia el sur. Bueno, claro, ellos no pescan pota, ellos pescan anchoveta. Entonces esta es una guerra entre la anchoveta y la pota. Desde mi modesto punto de vista, me da mucha tranquilidad que hemos recuperado los volúmenes de pota, porque un caucao de pota, no sé si ustedes lo han consumido, me parece muy agradable y sale a un precio súper cómodo para la masa popular, para nuestras familias de clase popular y evidentemente es proteína de primera calidad para nuestros muchachos. Entonces, por ahí voy bien. Una historia de la pota. La pota comienza a conocerse en el Perú, a pesar que existía en los 70 con el gobierno militar. Toma auge en los 80. Así es. Sobre todo en el segundo quinquenio de los 80. Y luego se ha vuelto indispensable, no hay ceviche sin pota, ¿no? Exactamente, y también hay chicharrón de pota que está buenazo. Claro, No la sé si jalea lleva chicharrón. jalea lleva, chicharrón lleva pota, ¿no es cierto? Y los que hemos tenido una época de nuestra vida viviendo en Paita, por ejemplo, vivíamos la cantidad de pota y nuestros cachalotes y ballenas, sobre todo el cachalote, se alimenta muchísimo también de pota. O sea, hay una cadena ahí bien interesante, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a defender a la pota o vamos a defender a la anchoveta? Digo, esto es la migración hacia el sur de la pota y de la anchoveta, se pasa a Chile. Me hace acordar mucho un viceministro de pesquería, Paul Pompeu, de época de Humala, que Claro. decía, cuando se enfrentaba a los pesqueros que decían lo mismo, estamos favoreciendo a Chile. Decía, pero oiga, pero el segundo no tiene pasaporte. Ni tampoco brújula, ni GPS, ni GPS, claro. No puedo hacer nada. Entonces el tema es que los pesqueros, esto que tú has mencionado, están pidiendo una presión de la cota de pesca anchoveta. Claro. Y la pregunta es lo pertinente. Aquí, como decimos justo lo que te has preguntado tú, la foto de anchoveta en este momento.
Claro, yo creo que ese es un punto donde el viceministro de Pesquería claramente tiene que definirse. Y yo esperaría que se defina más por la pota que por la anchoveta, porque la anchoveta acaba convertida en harina, consumida en China para la acuicultura gigantesca que tiene China y alimenta a ese negocio acuícola chino. La pota está alimentando a mucho peruano. Entonces, esto que puede sonar a chauvinismo, puede sonar a populismo, no, señores. Un chicharrón de pota es bastante mejor que un puñado de harina de anchoveta. Pero vamos a recordar algo que dijo Gastón. Gastón dijo que la foto no tiene abogados. La chuleta sí tiene abogados, ¿no? Y yo creo que Entonces, tiene razón Gastón, definitivamente que sí, estoy seguro de eso. Bueno, César, ¿has pasado pagando peaje o sin pagar peaje? ¿O resulta que no pagaste y sí pagaste a la ida o al regreso? Porque esto claro, se está pareciendo a la Fiscalía de la Nación. No sabemos quién manda y qué momento y qué pasa y qué no pasa. pues la actitud del concesionario Ruta de Lima, digamos, de comida de Zacatá, que es un fondo grande, el propietario. ¿A qué obedece? Yo veo que obedece una estrategia. Como estoy diciendo, la justicia peruana está encima de un contrato de ley y por lo tanto me voy al CIADI. Y Claro. pues voy a ganar lo que dejé de ganar, no lo que venía a futuro, el lucro cesante. A eso es el tema, abre y cierra peajes, ¿no? Claro, crear las condiciones de que ha sido maltratado y golpeado y ninguneado en su derecho, ¿no es cierto? Esta empresa. Ahora, entiendo que las AFPs están aterradas con esto, porque tienen colocados ahí una cantidad importante de recursos y han comprado bonos de la empresa Brookfield. Claro, pues es un conglomerado, un fondo muy grande canadiense, que no es que así lo vas a doblegar muy fácilmente un tribunal arbitral. Lo que se aduce solo peajes la corrupción, se dice, ¿no? Y Sí, el pues. tema, En- ese contrato no tenía cláusula anticorrupción. En sí, esa época, el único que tuvo cláusula anticorrupción fue en 2014, y fue el gasoducto. el Este gas. no tiene cláusula anticorrupción. Ahora, Entonces, aclaremos una cosita. Este contrato era de Odebrecht, ¿no es cierto? así es. Y Odebrecht en el momento clímax se lo vende a Brookfield. Y Brookfield no sabía que acá había corrupción, ¿no es cierto? Compró de buena fe. No, era claro que había acto de corrupción. Ah, ya, Pero el tema, como estamos hablando del mundo de los negocios de claro, la Liga Grande, pues la Champions, claro. estamos hablando de Copa Movistar, ¿no? Entonces, a ese nivel, la pregunta es, ¿tengo una restricción legal o no? Y la respuesta es no. Sí, Por pues, lo tanto, Rufi, en uso de su derecho, compró, pues. claro. Y además No podía pasar nada. no hay sentencia por actos de corrupción a la alcaldesa de esa época, ¿no? Ahora venían algunos, pero está próxima a la condena a Susana, Claro, con condena seguramente medio próximo año. Pero no será sentencia consentida, o falta una segunda instancia, si dentro de 2 años más. Eso tiene para el 2027, 28. Mientras tanto, no hay nada consentido. claro. Y en Teddy vas a ver un lado del CIADI y vas a pagar la cuenta. ¿Tú crees que sale antes que la sentencia? Claro, porque pues ya ha sido llevado al CIADI el tema. Así es, claro. Bueno, ahí estamos con el problema, eh, que por otro lado, no sé qué opinas tú, al margen de la parte legal, vamos a un tema principista, no me resulta razonable que un país como el nuestro tengamos peajes metidos dentro de la ciudad, ¿no? Sí, pues ahora el problema, si bien es cierto, no tiene razonabilidad, y ocurrió también con el peaje de Curi, ¿no? El Claro, aeropuerto en el comercial, aeropuerto, ¿te acuerdas? hay un antecedente que lo lleva a la condena. Pero el problema es que acá hablamos de un tema contractual. Sí, El, claro. el No, tema no, no. contractual.
En el Totalmente, hay un contrato con toda una serie de supuestamente vicios de corruptela, pero vamos al hecho principista, te decía, no tiene sentido además que hayan hecho esos contratos permitiendo, digamos, peajes dentro de una ciudad, ¿no? Dentro del ámbito urbano de una ciudad. Hay gente que tiene que ir a trabajar viviendo en Punta Hermosa y tiene que ir a Lima y tiene que pagar 15 soles entre ida y vuelta, ¿no? Pues el tema es que en el se ha vivido lo que se ve en la racionalidad, Claro, claro que sí. la relación contractual. En la relación contractual no se tiene la ganada. Sí, Yo creo pues. que no gana. Entonces va a sacar lucro cesante de todo el horizonte futuro de contrato, no solo el pasado. No Sí, va a pues. ganar. Caramba. El tren minero de Cajamarca saliendo de Eten. Tú sabes que hubo un tren Eten-Cajamarca, ¿no? Ya en el siglo anterior. Y ahora ha sido autorizada la, digamos, repotenciación del puerto de Eten con la finalidad de darle un tren de salida a todo el mineral de Cajamarca, ¿no? Que es abundante, ¿eh? Cajamarca es, Hualgayoc, toda la zona, es una zona minera históricamente muy importante. Yanacocha, pues, ¿no? Está Claro, Yanacocha, de por Piripao, supuesto. producción minera. La granja también, ¿no? Y hay una y cómo se llama, hay otra muy Y fuerte. hay que también hacer esa, para desarrollarse. Claro, Goldfield también está ahí, ¿no? Entonces, este tren, ojalá que no sea un tren minero, como es el tren de Cuajone, sino que O sea el un, tren fantasma de la Municipalidad de Lima, ¿no? claro, o el tren fantasma de la Municipalidad de Lima, ¿no? Seguimos haciendo trenes sin ningún criterio, sin ningún plan nacional de ferrovías, sin ninguna priorización de dónde hay que ir y dónde no hay que ir, qué hay que interconectar y qué no hay que interconectar. Pero bueno, eso es lo que hay. Se aprueba el puerto de Eten y todavía no se aprueba el puerto de Corío. Ahí creo que hay toda una pugna entre los puertos que ya están y los puertos que no se quieren que estén en el caso Bueno, de la en zona el sur, norte que ¿no? hay Paita, Salaverde, Y nada, Eten. sí, pues, En el sur, ¿qué cosa hay? San Nicolás de Hierro, Perú. Marcona tomó por los chinos en construcción. claro. Mataron el grupo Romero. Y para de No, contar, ¿no? Por nada más hay esos tres. no hay sitio para jodido, pues. ¿No? Sí, pues no encuentran sitio para Corío. No, no hay, pues, no hay. Bueno, pues, yo creo que aquí llegamos a la antesala de nuestra parte electoral. Sin embargo, antes de eso hay que hablar de la señora Chávez, Betsy Chávez, ¿no? ¿Le dan o no le dan el salvoconducto, mi querido César? Yo apuesto que no. Yo también creo que no por Por, temor, digamos, del gobierno de crítica. La derecha está fuerte en el Perú, al menos mediáticamente, y Felipe quiere parecer como derechoso, pues, por temor. Pero tiene tema de larga explicación. Creo que vale para el siguiente bloque ampliarlo, Guido. El tema perfecto. de Brexit, México, Alianza del Pacífico, recuerda que está México y Perú, ¿no? La ruptura Bueno, de relaciones vale venimos, la pena. México viene dándonos unas cuantas pataditas en la canilla ya desde hace rato, ¿no? También es verdad. Pero sí, lo vemos en el próximo bloque. Regresamos. Guido, Bexi Chávez está de moda. Sí, Hay pues. varias cosas, pues. La barra brava pide intervención policial en la Embajada de México. ¿Cómo Al estilo Novoa en Ecuador, así es, así está de moda. que le rindió frutos, parece a Novoa, porque lo reeligieron, ¿no? Sí, bueno, pero aquí no va a regir por eso. O sea, Geri no va a ser reelegido por esto, evidentemente. Pero Y yo después como, nadie se va a acordar ni que pasó a la presidencia. wow, qué duro. Ya, está, ok. Yo creo que el señor Gerí está haciendo todo lo que puede y que cree que puede para ver si es posible construir una imagen política para el 31, ¿no? O sea, no tiene otro chance porque no va a tener ningún otro cargo
de aquí al 31, salvo que se presente en el camino a la alcaldía de Lima más adelante, cuando deje el cargo de presidente, pero dudo mucho, aunque esta cuestión mediática que tú criticaste hace un momento, yo te diría que funciona, ¿no? Martín Vizcarra, el lagarto, tiene, ¿no? Sí, yo lo trato así porque me da indignación. Su conducta de presidente fue de lo peor de las peores, ¿no es cierto? Priorizó sus intereses personales a la lucha contra el COVID. Esas vacunas a Sinopharm fueron una barbaridad. Y en fin, pero mira, tiene 15% supuestamente de intención de voto y eso fue solo salir todos los días a decirle a la gente, ponte tu mascarita, lávate las manos, no te preocupes, ¿no? Acá estamos para ayudarte y vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por los muertitos. O sea, eso es lo que, digamos, no hizo más que. Entonces, esa Pero hay un tema presencia, más, Guido, ¿ah? Yo creo la persecución a la Fuerza Popular, que tiene una gran cantidad de actos en el Perú en contra ayudó de, a Vizcarra, dices tú. y el cierre del Congreso le ha Ah, no, servido, el cierre del Congreso fue su claro, patada al aire más efectiva, ¿no? y su recordación es por eso, no por los 100.000 muertes de COVID, ¿ah? Más pesa haber presidido a Keiko Alan y cerrar el Congreso que los 100.000 muertos, ¿ah? Increíble, Aunque ¿eh? fortaleza. Bueno, regresemos a Betsy. Tanto tú como yo decimos que no les darán, el viernes han anunciado que se va a pronunciar el Estado peruano. Mi sensación es que se van a pronunciar de una manera cuidadosa para no darle el salvoconducto. Ahora, si vas a decidir no darle el salvoconducto, el 7, viernes, ¿por qué no se lo diste, se lo negaste de frente, no? No entiendo esa parte. Me parece que el canciller está dubitativo, no parece una persona firme, de convicciones, que puede defender fácilmente. No es buen comunicador, sino dubitativo, timorato. Ha ganado tiempo Pero rompió relaciones con México de manera drástica e inmediata, ¿no? y claro, después medio que está arrepentido. Y la pregunta es si es lo más apropiado, ¿no? ¿Vale la pena romper relaciones por Bexi? ¿Vale la pena romper relaciones que le empezó López Obrador con el tío embajador por el tema Castillo? Claro. Ahí viene el tema. O sea, el pleito viene desde López Obrador, ¿no? O sea, la mala relación, porque hay una relación ideológica ahí tremenda, ¿no es cierto? Y Ahora, fue un manejo judicial también el caso Castillo. sí, claro, ahora están apareciendo en el juicio toda una serie de fallas de mecanismos digamos, numeritos, faltaron tantos votos para etcétera. Lo tengo claro. Sin embargo, no creo que nada de ello contribuya a minorar la sentencia contra Pedro Castillo, de ninguna manera, No, no no, creo. de hecho, porque encima ejerció muy mala defensa. Exacto, Uno que dejó defender, lo que ha hecho es defensa política. claro, Estamos juzgados, lógico, temas judiciales, claro. temas políticos. Entonces, por supuesto, Hablando del tema político, ¿y qué te parecen los candidatos? Oye, el señor Carlos Álvarez está corriendo hacia la izquierda, ¿no? ahora defiende Petro Bueno. Estoy sorprendido, ¿no? O sea, toma distancia de la derecha en la cual él se veía que estaba muy cómodo, ¿no? Claro, ya ve Keiko y ve a López Aliaga, entonces sí tengo que diferenciar. Ahora, Keiko, y claro de Keiko, va con más de lo mismo. Su O sea, misma escuela pesada. ¿Sirve o no sirve? ¿Vende o no vende? ¿Cómo es esto? yo creo que la señora Keiko, mira, me la juego acá con lo que te voy a decir, ¿no? Ya me dirán después, si tuve razón o no. Yo creo que la señora Keiko no entra a segunda vuelta. ¿Cómo estudió? Sí, a ese nivel. Yo creo que la desaparición de Alberto Fujimori le quita totalmente el respaldo
del recuerdo y de la identificación de los votantes hacia Alberto. Entonces, antes Keiko tenía la simpatía por Alberto y la antipatía por Keiko. Ahora le queda solamente la antipatía por Keiko, ¿no? Por más que está tratando de caer simpática, buenita, sonriente, pero tiene un anti-Keiko que ahora no va a ser compensado por un pro-Alberto, digamos. Ya no está Alberto, ¿no? Y yo creo que eso le va a generar inclusive una mucha menor votación, ¿no? Y además, sus temas en el Congreso actual, ¿no? Defensa del TCP, Pero claro, beneficio de los exportadores, su alianza con su alianza con Acuña y con Cerrón, porque da toda la impresión que también Cerrón está en el mismo buque, ¿no? Entonces todo eso yo creo que los hunde a los tres, ¿no? Lo hunde a Cerrón, a Acuña y a ella, definitivamente. Yo estoy conversando con alguna gente de derecha, que todavía me hablan. Ya. No, está bien, porque esa manera el núcleo de Fujimori se fortalece. Yo decía, ¿cuánto es el núcleo de Fujimori? 10%, decir. ¿De dónde sale ese 10%? De Ixos. Oye, Ixos, una semana antes de la elección no decía Castillo, así que no creo lo que dice. Sí, pues, pero falta mucho por correr, ¿no? Falta mucho por correr. A mí me gusta, honestamente te digo, esta situación que va a surgir con las elecciones primarias de dos partidos, ¿no? O sea, lo que más se acerca en el Perú a un partido, que no son ni vientres de alquiler y que no son propiedad privada de un lote político. Me refiero al APRA y Acción Popular. Los dos están en ruta a una elección partidaria interna, ¿no? O sea, primarias. ¿Tú crees que eso va a entusiasmar políticamente al votante? En Acción Popular, yo veo que la primaria llega a buen puerto. Buen puerto significa un candidato indiscutible. ¿Quién gana? Yo creo que gana Victorio Vitocho, ¿no? Víctor Claro. Andrés García Belaúnde, creo yo, es el que tiene mayor posibilidad, que Lo creo que es el que malo, tiene menos anticuerpos también, ¿no? lo malo que la reconstrucción de Acción Popular son los niños de ahora. Eso no ayuda tampoco. Claro, pero ahí hay una intención de depurar y limpiar, ¿no? Deslindar. Pues en el APRA sí le veo complicada. 12 candidatos. 15. Quien gane, en el APRA hay 12 candidatos, 12. 15 he visto yo. O 15, pues, se me transportaron 3. El problema va a ser que quien gane va a ser cuestionado y se va a pasar peleando buen rato. Yo creo que el APRA no la ve bien con su privado. Ah, ¿tú crees que va a haber conflicto posterior? De todas maneras, hay posiciones irreconciliables. Jorge con Valderrama es una posición irreconciliable. Ah, sí. Con Valderrama irreconciliable. Entonces yo no veo una forma de acercamiento, veo enfrentamiento. Ah, mira tú. Y has mencionado más de una vez a Valderrama. Yo también he escuchado de que Valderrama es uno de los que ha trabajado más en los últimos años Por supuesto. construyendo bases, ¿no? O recomponiendo el partido desde la base. Entonces, que veo que tendría posibilidades de triunfo. Sin embargo, con lo que me estás mencionando tú, que no manejaba yo, de que hay posiciones irreconciliables entre Del Castillo y Velázquez Quesquén contra Valderrama, me comienzo a entender que ahí no va a darse una situación tan fácil, ¿no? Claro, porque si bien es cierto, Valderrama tiene bases y puede ganar, ten en cuenta que es una elección nacional. Sí, claro. Por todos lados, van a decir. Y verá que y el Castillo tienen prensa. Mucha prensa. Van a desacreditar, claro. Ese es el problema de Valderrama. Entonces yo creo que va a ser muy discutido quien gane y los varones, las personas antiguas van a primar el discurso mediático.
¿No estás tocando el caso de Hernán Garrido Leca, tu amigo? Yo lo veo lejano un tubo. Hernán, no que comulga con Valderrama, pero tampoco es enemigo irreconciliable. Pero lo Porque, veo lejos pero de la es que fuerza. cuando hay estos conflictos de polos, siempre aparece ni tú ni yo, ya un tercero, ¿no? Eso soy acá. No, No lo ves. no, soy Ok. reconciliable. Y no es casualidad. 15 precandidaturas. ¿Ah? Me da la impresión que los tradicionales han creado otra precandidatura Para para, minar a Valderrama. para- y Ya, ya, para ya. cuestionar el proceso. Por ahí Bueno, va. ok. Bueno, hasta aquí llegamos hoy día. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero ustedes tienen la culpa, pues, porque nos piden temas y nosotros respondemos a muchos de los pedidos que ustedes nos hacen llegar. Les agradecemos una vez más la cantidad de, digamos, seguidores que estamos logrando. Estamos realmente satisfechos y agradecidos, por cierto, por la cantidad de personas que nos están dando su apoyo. Nos vemos la próxima semana. César, cuídate mucho, estamos a la Bueno, habla. vamos. Cuídense. Chao, chao.